Buenas tardes para toda la teleaudiencia. Mi nombre es Nayibe Leitón Grijalva. Soy enfermera profesional, egresada de la Universidad Mariana, magíster en Administración en Salud. En este momento me desempeño como auditora médica de una EPS de régimen contributivo en el departamento de Nariño. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la eutanasia. Para la Organización Mundial de la Salud, la eutanasia se define como aquella acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Esta puede realizarse bajo dos contextos. En primer lugar, bajo una acción directa, en la cual se proporcionan medidas farmacológicas letales al enfermo, o por acción indirecta, en donde no se proporciona el soporte básico para la supervivencia del mismo. En ambos casos, la finalidad es la misma: acabar con el sufrimiento del paciente que se encuentra desahuciado. Sin embargo, en la práctica médica, el tema es más común de lo que podemos llegar a imaginarnos. Eutanasia aplica en el contexto de un paciente cuya condición clínica es crítica. Se encuentra soportado por medidas farmacológicas, bien sea por inotrópicos, vasopresores para restablecer la función hemodinámica, o en el caso ventilatorio, conectado a un ventilador artificial mecánico que le permite restablecer de manera periódica sus funciones sin lograr desconectarse de ellas para continuar con sus funciones vitales. En este contexto se minimizan todos los soportes que pueda llegar a requerir el usuario si entra en una condición clínica de paro cardiorrespiratorio, en donde su corazón deja de funcionar, no hay un adecuado flujo de sangre a sus órganos vitales y por ende su cerebro deja de funcionar de una manera adecuada. De esta manera se minimizan los soportes que pueda llegar a requerir y estaremos hablando de un tipo de eutanasia. Se habla de eutanasia en el adulto que ha vivido más de 90 años de vida, en donde ha entrado en una situación médica crítica que requiere estudiar su patología, o más aún que requiere algún tipo de medidas invasivas para lograr indagar cuál es el estado de salud y si requiere algún tipo de manejo intervencionista para restablecer de manera temporal su salud. Es aquí donde los familiares solicitan que se minimice todo esfuerzo para lograr prolongar temporalmente su vida. Hablamos de otro tipo de eutanasia. Eutanasia también aplicamos en el paciente que se encuentra con un diagnóstico de un cáncer altamente invasivo o un tumor que afecta sus funciones vitales y que después de haber recibido múltiples manejos a través de quimioterapia y radioterapia y libre de encontrar una mejoría a su estado de salud, progresivamente va aumentando su deterioro tanto clínico como cognitivo, y que se encuentra bastante deteriorado, que no queda más que minimizar todos los esfuerzos que se puedan llegar a presentar en el usuario. Es allí donde decimos que el usuario se beneficia de cuidados paliativos, que consisten en una serie de herramientas, llámese medidas farmacológicas, en donde se va a lograr controlar el dolor, y más aún se va a lograr tratar su patología desde otro contexto, ya sea en su domicilio, a través de cuidados de enfermería, visitas domiciliarias, terapias físicas, terapias del lenguaje, nutrición y demás, que puedan ayudar a mantener de una manera temporal, a mejorar la calidad de vida del usuario en su contexto. Hablaríamos en esta situación de otro tipo de eutanasia. De igual forma, ni qué decir de la parte emocional que afrontan tanto la familia como el usuario en este tipo de situaciones, en donde el usuario y su familia, aferrados a la última posibilidad, a la última esperanza de sobrevivir, esperan un milagro en este caso para que se produzca la sanación, o en una situación ya más fatal, el triste deceso para esta persona.
Teniendo en cuenta las declaraciones del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en cuanto al tema coyuntural de la eutanasia, es preciso abordarlo desde dos puntos de vista. En primer lugar, la resolución 1216 del 20 de abril del 2015, la cual da vía libre para la práctica de la eutanasia en el territorio colombiano, tiene como antecedente la sentencia T970 del 2014, mediante la cual una usuaria de una EPS de régimen contributivo hizo la solicitud a través de una acción de tutela para que se permitiese realizar la eutanasia en el caso eventual en que la usuaria se encontraba tras un proceso de un cáncer de colon metastásico después de haber realizado múltiples quimioterapias y radioterapias sin encontrar una adecuada respuesta al manejo instaurado. Ella decide solicitar que se dé aplicabilidad a la eutanasia en su caso puntual, teniendo en cuenta y avalando el derecho a una vida digna y en su contexto a una muerte digna. En cuanto a las condiciones para poder aplicar la eutanasia en el territorio colombiano, debemos tener en cuenta en primer lugar que se realice una verificación rigurosa del estado de salud, tanto físico como mental del usuario, de tal manera que él se encuentre en condiciones para poder solicitar la eutanasia en su caso puntual. En segundo lugar, que haya una indicación clara y expresa por parte del profesional médico tratante para que se pueda realizar el procedimiento. En tercer lugar, que se especifique cuáles son las medidas que se van a aplicar para poder aplicar el procedimiento. Como última medida, que existan unas medidas de soporte en donde se trate de primar el criterio de continuar con la vida en respeto pues, al derecho a vivir dignamente antes de elegir la opción de la eutanasia. De esta forma, en cuanto a la resolución 1216 del 20 de abril del 2015, es preciso aclarar que la Honorable Corte Constitucional, avalada por la sentencia, nos permite emitir una serie de directrices que dispongan todo lo necesario para que el sistema de salud, tanto las EPS como las IPS, puedan realizar y coordinar en conjunto todas las estrategias para poder realizar el procedimiento en respeto a la indicación tanto del usuario como del profesional que está solicitando el procedimiento. Se debe brindar todas las garantías avaladas por un comité técnico científico que se va a encontrar conformado por un médico, un especialista en psiquiatría, el área de psicología y el área jurídica, que evaluarán en conjunto el caso puntual del usuario para poder tomar la directriz de realizar el procedimiento. De este punto de vista, la eutanasia pues, es una práctica muy respetable. En lo personal, yo pienso que hay situaciones muy puntuales en las cuales debería realizarse pues, el procedimiento. No desconozco y soy fiel creyente y practicante en la religión católica. Sin embargo, he podido mirar muy de cerca el seguimiento que se ha realizado a esta serie de pacientes y a sus familias en todo el proceso que han tenido que padecer cuando se presentan o cuando se ven enfrentados a un proceso en una fase terminal, en donde a pesar de que se les ofrece un tratamiento de quimioterapia, radioterapia y medidas farmacológicas para tratar de restablecer su salud, miramos que lastimosamente no se logra encontrar una solución adecuada a su problema. Teniendo que mirar deteriorarse poco a poco su estado de salud, la parte cognitiva, la parte comportamental, la parte mental, emocional, y de esta forma tiene pues mucha cabida el procedimiento, puesto que es un sufrimiento que se le evita al usuario y a su familia en condiciones en donde ya no tiene otra situación que esperar a que ocurra el deceso final, tratando pues de minimizar etapas muy duras en cuanto a dolor, en cuanto a tristeza y el deterioro que conlleva toda esta etapa en procesos terminales.